zootecnista, ¿sí? Algunas veces a los muchachos que están estudiando medicina veterinaria, inicio con esa primera comentario que ahora les cuento, porque en mi casa teníamos una fraternidad con mi hermano que era médico veterinario y que fue vicedecano de la Universidad de Antioquia. Yo voy como profesor ocasional o de cátedra en esta universidad, pues defendemos nuestra profesión porque tenemos la virtud y que vibramos con esta profesión. Una de las cosas, esta charla fue presentada por Angélica, Paola y Fernando Morales y fue desarrollada. Angélica Zuluaga es zootecnista especialista en gerencia. Angélica debe estar atendiendo a la gente detrás de telones, pero hoy es la presidenta nacional de la Asociación Nacional de Zootecnistas. Paola Andrea Roa es zootecnista y es la presidenta de la Asociación de Azovalle. No sé, Maya, si les dicen por favor ahorita que si entra para por lo menos que las conozcamos, porque generalmente cuando hacemos eventos, al que me toca presentar es a mí y aparezco yo cuando el trabajo es un trabajo en equipo de muchas personas. Y en eso, Azovalle es la Asociación de Zootecnistas del Valle, a los cuales invitamos incluso a los grupos de las otras universidades. Azovalle tiene miembros de las universidades de Cundinamarca, Nacional de Bogotá, Nacional de Medellín, tiene gente, grupos de la UNAD, de diferentes facultades, así que los invitamos a participar. Azovalle es la entidad más antigua y más dinámica que hay en el país de las asociaciones de gremiales hoy, y somos partícipes de la Asociación Nacional de Zootecnistas. Por eso, está Angélica, está Paola, que tengo que agradecerle porque siempre me colaboran y trabajamos en equipo para el desarrollo de nuevos proyectos. Así que quería, Paola y Angélica, quería que los conocieran. Entonces, antes que eso, quería, Paola está en nuestra presidenta de la asociación, entonces para que le dé un saludo a las personas. Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por haber asistido a nuestro evento que va a ser de 2 días más, en unión con el Grupo de Zoopioneros y la Universidad Nacional, ANSO, y la Asociación de Zootecnistas del Valle del Cauca, Azovalle. Nosotros tenemos 40 años que cumplimos este año de creados, con asociados de diferentes índole, de diferentes espacios laborales, que nos apoyamos entre todo y hemos mantenido durante mucho tiempo este sueño pues, que es la asociación, con un trabajo arduo, con un trabajo que muchas veces no se ve pues, mucho, pero se hace. Y así como estoy yo en este momento, han habido muchas personas atrás que con esfuerzo hemos formado lo que es la asociación, con un reconocimiento nacional. Siempre invitamos a los estudiantes de la Nacional, ahora la UNAD también hace parte de este grupo de zootecnistas egresados en esta región, a que formen parte de Azovalle y la fortalezcan, en el sentido de que pues, la idea es que haya gente más joven y que haya un relevo generacional para que de la misma forma como nosotros nos comprometimos, saquemos adelante la asociación y seamos un referente como gremio a nivel nacional. Entonces, pues agradecemos la presencia y como siempre con los que contamos de manera permanente y que siempre nos apoyan. Muchas gracias. Angélica, la presencia de la Asociación Nacional. Hola, bienvenidos. Solo para complementar, la Asociación Nacional de Zootecnistas que en este momento es parte de 3 asociaciones, Azovalle, ESO y ASOSUCRE y 5 capítulos. Queremos fortalecer la asociación a nivel nacional y este año, hasta durante 2 años, y debe ser el próximo, la Azovalle está en la presidencia de esta asociación. Próximamente, bueno, ya se está haciendo la discusión de la Ley 73 de 1985 que define esta profesión. Es importante que participemos, estamos convocando a participar, no
tener mucho tiempo, pero la próxima semana, a partir de todos los espacios que ustedes hagan parte para que revisen la ley, propongan ajustes, actualicemos, porque pues, en mi criterio creo que el desarrollo lo estamos apuntando bastante y somos más tecnistas que hacemos esa diferencia. Pero en todo lo que queramos es el espacio oportuno para eso, para hacerlo. Bueno, bienvenidos y también nos dice Paola, muy importante tener ustedes porque necesitamos ese relevo generacional con todo ese compromiso como han demostrado estos grupos de pioneros en este evento. Entonces, nuevamente, gracias a Angélica y a Paola, porque siempre están, son el par de hormiguitas que tenemos en este departamento trabajando por la zootecnia de forma callada. Entonces, si miramos qué es Asovalle dice que se contribuye en su misión al crecimiento y desarrollo del sector agropecuario y vela por la integración, fortalecimiento, desarrollo, calidad de los procesos de las carreras de zootecnia, medicina veterinaria promoviendo los principios ciudadanos y éticos de sus asociados. Y entra una gran discusión que hemos tenido. Los que estudian zootecnia, ¿sí?, realmente no estudian una ciencia, están estudiando una disciplina que es un arte. Y es arte porque es la reunión de ciencias. Y nuestra responsabilidad es que hacemos lo que somos y somos lo que hacemos. Y entonces, cuando uno construye un diseño o un modelo productivo de acuerdo a las condiciones de cada uno de los productores, uno está desarrollando e integrando una disciplina de arte y lo voy a sustentar el día de hoy. Entonces, participación es uno de los temas importantes y hoy se cometieron algunos errores. Aquí hay un auditorio que se llama Hernando Patiño Cruz, nuestro profesor de biología, que nos inspiró por muchos años en desarrollar muchos conceptos con relación a los ecosistemas. Hace 35 años estábamos aquí escuchando a Hernando Patiño y hablándonos de medio ambiente, hablándonos de cambio climático. O sea, era un tipo avanzado para la época. Y Hernando Patiño Cruz, hoy el auditorio está en reparación. ¿Y eso qué nos limitó? Que cuando tuvimos que sacar el grupo de zoopioneros que viene liderando este proyecto y de voluntarios de la zootecnia, sacaron un letrero y decían había que inscribirse porque teníamos 100 espacios aquí. Y gente se inscribieron 120 personas y yo no veo sino 25. Y resulta que las otras personas no vinieron pensando que el grupo estaba. Pero no lo pueden regañar a ustedes. Ustedes lo que merecen un aplauso porque quieren realmente es conocer nuevas oportunidades, mirar nuevas tendencias. Así que antes, gracias que estén ustedes aquí. Y estos son nuestros objetivos misionales: la defensa de la profesión, la articulación gremial, la capacitación y el entrenamiento. Todo el tiempo estamos haciendo posibilidades de capacitación y entrenamiento. Estamos compartiendo información, estamos ayudándonos en una forma de coequiperos y de solidaridad. Cuando algo se necesita, nuestras redes se activan para ayudar a los demás. Y desarrollamos proyectos agropecuarios con nuestra asociación. Así que el mundo cambió, y el mundo cambia, y hoy el cambio es un tema que requiere, es un cambio rápido, que requiere permanentemente una actitud de mejoramiento. El cambio algunas veces se siente enajenante. Esta semana cambié de celular y estaba loco porque me había cambiado simplemente los sistemas de teclado, pero tenía que adaptarme rápidamente como las cucarachas. Por eso nunca desaparecieron, porque se movieron todo el tiempo. Y en ese cambio, el cambio es cultural. Por eso es difícil realmente adaptarse al cambio. En estos momentos, aquí que está Luz Estela, le digo, esta universidad tiene que generar un cambio. Y el cambio es de coacción. Y de coacción de trabajar hacia las nuevas generaciones. La única responsabilidad que existe en la Universidad Nacional, la principal responsabilidad que tiene la Universidad Nacional, es generar profesionales competentes, con sentido humanístico, ético y con capacidad de cambiar sus entornos. Así que lo más importante de estas charlas son ustedes los que están aquí sentados. Por eso yo soy bastante crítico con la universidad, porque dice la verdadera revolución
no pasan por cambiar la sociedad, pasan por cambiarnos a nosotros mismos. Y ese es el cambio al cual estamos invitando de Santa. Y para que eso se dé, lo que pasó en la cancha de fútbol hace 1 hora o 2 horas, donde los muchachos se empoderaron y tomaron la decisión de sacar los propios amigos de la facultad, organizarlos bonitos, ponernos a caminar, eso demuestra que había capacidad de acción y había liderazgo. Así que a través de Javier, díganle a todos esos muchachos que los aplaudo, porque eso es lo que hace que las sociedades cambien. Que no lleva a la gente, no se importa, no se preocupen. En 1994 esta asociación tenía que hacer un congreso que requería 150 personas de Cruz San Fernando. Teníamos más empeñadas todas las cosas y ahora les voy a mostrar. Y en 1994 muchos de ustedes ni siquiera han nacido y nosotros estamos haciendo el Congreso Nacional de Sostenibilidad. Estamos hablando un tema a una sociedad que no tenía ni idea que era la sostenibilidad, que era pensar en las generaciones futuras. ¿Y sabe qué pasó? Nos quebramos. Y quedamos como un bulto de canela de quebrados. Sin embargo, tuvimos la capacidad de adaptarnos y la resiliencia de pararnos y seguir adelante. Y esta región sigue viva, gracias a que personas como Julio, como Mario, como Guillermo, como Pati, como Angélica, como Madeleine, han seguido trabajando en pro de esa asociación. Hoy, las nuevas generaciones como Javier, como Juan Fernando, como Alejo, pues a mí me da alegría que haya esa posibilidad. Entonces no pretendamos que las cosas cambien y siempre seguimos haciendo lo mismo. ¿Sí? Cuando a mí me dicen, no, usted estudió en la Nacional de Palmira, ay, qué pereza. No, yo soy orgulloso de la Nacional de Palmira y cuando voy a congresos internacionales lo digo con orgullo. Hace días tenía una oportunidad en México, en el Ministerio de Agricultura, y con mi esposa me sentía orgulloso de salir aplaudido del grupo. Y le dije, mira, estudié en Palmira, México. ¿Sí? Y me siento orgulloso de que esas oportunidades se den. Entonces dice, la crisis es la mejor situación que le puede suceder a las personas de los países, porque la crisis trae progresos. ¿Sí? En las crisis, si no hay crisis, no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, es una lenta rutina. Así que para nosotros el tema de crisis es clave, afrontarse ante la crisis, porque no es más una situación parecida al cambio climático. Aumenta la variación, y si aumenta la variación y mi mente está capacitado de adaptarse a esa variación, voy a ser un profesional exitoso y adaptarme en cualquier sitio del mundo. Así que la oportunidad es la que aparece siempre en esa crisis. Entonces, ¿por qué la gente te aprecia? Esas preguntas para ustedes. ¿Por qué los aprecian a ustedes? ¿Por qué los aprecian como profesionales? ¿Será que los aprecian porque son bonitos? ¿Porque usan la camisa polo o la cosa? ¿O son bonitos porque tienen el último carro moderno? No, hay una ecuación de valor. A ustedes los van a mirar sobre el valor. ¿Y el valor qué es? No solamente es un concepto de valor económico, es un concepto que está relacionado con los conocimientos, porque hay que ser competente en el acto, en el conocimiento, hay que tener habilidades y experiencias, y por último, lo más importante, es desarrollar la actitud. Cuando desarrolla capacidad y actitud, es capaz de sobreponerse a los problemas más grandes, porque sistemas de información es lo que hay. Hoy los muchachos tienen en sus manos el mundo entero. Ellos ahorita me están haciendo una pregunta, y cuando yo les hago una pregunta, ellos me hacen una pregunta, les digo, ustedes pueden saber, y dicen, hombre, es que me está afectando un animal que está con anaplasmosis. Pero yo empiezo y entro a la AF de Cornell, de la Universidad de Cornell, y le digo los síntomas, y me dice exactamente que con la anaplasmosis el animalito tiene decaimiento, tiene fiebre recurrente, y empiezo a ver, hay anorexia, y empiezo a mirar toda la sintomatología. La pregunta es, ¿el app me va a decir qué tengo que hacer? Y algunas veces la respuesta está en mi actitud y mi capacidad de resolver problemas. Por eso dice que no es la actitud con P de ser alto, sino la actitud con C, el que me da mi actitud como profesional. Entonces ahí es mi primer llamado de atención a todos ustedes.
Entonces, en muchas discusiones que hemos tenido con varios grupos, ASOVALLE, el Consejo Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Asociación Colombiana de Medicina y Zootecnia de Colombia, COES, han preguntado qué debería ser un zootecnista, qué características tiene que tener un zootecnista. Ya los jóvenes de la UNAM están, no se imaginan lo que para mí, Fernando Morales, les voy a contar qué ha sido la zootecnia para mí. Ha sido mi vida, he vibrado con ella, he tenido éxito en muchos factores y ahora se los voy a contar por qué. Porque el éxito no quiere qué es, no es si consigues plata o no consigues plata, es si realmente desarrollas una actividad que cambie, que te permite a ti cambiar, evolucionar, que te permite ayudar a los demás, que te permite servir. Y si puedes servir, puedes vivir. Pero lo más importante, te permite recoger momentos de felicidad. Y el ser humano bien feliz es el que es capaz de reunir más momentos de felicidad. Entonces empieza aquí a considerarse un tema, porque ustedes creen que hoy está tan feliz con las decisiones que está tomando. Es un estrés el berraco, ¿no? El berraco es que ese pendejo le dio un infarto y se muere por estar con la presión que tiene hoy, y espero que no le pase. ¿Sí? Pero la gran pregunta es, cada uno de nosotros, ¿qué está haciendo en su vida? Entonces ese zootecnista, mi mujer dice que no le gusta esa foto de ese zootecnista. Yo digo, ¿qué zootecnista? Primero arranca desde la tierra. Y si es la tierra, es un minero. En segundo lugar, está con una condición específica, tiene las botas puestas. O sea, tiene que ir y se enfrenta al mundo real. Tiene que estar unido a las TIC, a las tecnologías de información. Hoy aparece que Big Data, ¿sí? Todos los conceptos hoy ya todos hablan de la información, y el que no maneja información pues está afuera. Y ojalá, hay países donde las personas hablan 3 y 4 idiomas. En Colombia, en mi región, la mayoría habla 2 idiomas, español y bayuno. Y la realidad es que como hay que emigrar a una condición diferente. Y entonces aparece, tiene que ser un ser humano agradecido y feliz. Tiene que tener enfoque sistémico, o sea, capacidad de entender el círculo total del modelo productivo. Tiene que tener compromiso social y humanístico. Y eso Juan Fernando en el grupo siempre lo dice, hay que hablar conceptos de solidaridad y de compromiso social, bienestar animal, habilidad y destreza. Hay que ser entusiasta. ¿Sí? Imagínense, yo aquí dando esta charla a esta hora, yo soy un zootecnista que me ha ido bien en la vida y les vine a contar un poquito una charlita. No me cree nadie, ¿sí? Hay que meterle de rajera a este tema. Después viene conocimiento de producción animal, buenas prácticas de producción, uso de herramientas TIC, desarrollo sostenible, gestión empresarial. Pero hay 3 pilares claves en este tema que la sociedad hoy requiere. El primero, tiene que ser un investigador y transferidor de tecnologías. Decía un pensador que lo repetía Hernando Patiño, ¿sí? Y Hernando Patiño, el Cruz, que es el auditorio Hernando Patiño, se debe a este hombre. Aquí está uno de esos. Este auditorio se llama Gary Mills. ¿Quién es Gary Mills? Pues esto es un país que es un país que yo le llamo que es un país inmarcesible. Todas las mañanas nos levantamos a las 6 de la mañana y cantamos o gloria inmarcesible o júbilo inmortal. ¿Y qué es inmarcesible? Entonces todos terminamos repitiendo y se sigue matando el país porque no hay conceptos básicos que se hayan analizado y nos seguimos matando porque no entendemos cosas básicas. Y si yo le dijera a ustedes, y yo como maestro, no como profesor sino como maestro, tengo que decirle a la gente, hay que aprender de conceptos básicos. Es inmarcesible que no se marchita, o gloria que no se marchita, o un júbilo que es inmortal. Ya empiezo a entender diferente, ¿cierto? Y entonces empiezo a valorar la belleza que tiene el himno nacional. Entonces, ese transferidor Gary Mills de este auditorio era el pequeño alumno genio, que muere muy joven, y era el alumno preferido del profesor Hernando. Gary era el profesor de estudiante de esta universidad y se muere muy joven, y el nombre de él
se denomina. Y entonces Gary decía que el genio es 1% de inspiración, 99% de transpiración. Miren lo lindo de las sentencias. Segundo tema, desarrolladores y planes de políticos. Hoy estamos dejando que los planes políticos, que los políticos que no tienen ni idea del ámbito agropecuario, definan las decisiones políticas. Y nosotros no participamos de eso. Yo no estoy aquí lanzando en candidaturas y todo, pero para decirles, el próximo mes se vence la posibilidad de que la ley de medicina veterinaria y zootecnia está discutiendo en el Congreso de la República. Y si nos olvidamos los zootecnistas, vamos a perder todo nuestro espacio por no participar de ello. Es grave el tema. Y por último, ético y honesto. Entonces, como Angélica dice que ese muñeco no le gusta, que no, ya no siente que le representa, yo le dije, yo le voy a mostrar a alguien que sí representa ese concepto, todos esos conceptos que están ahí, ¿sí? Y esa persona se las presento. Es Angélica Zuluaga, mi señora esposa. Así que felicitaciones. Y lo digo con orgullo, yo sé que no le gusta que haga eso, pero miren, la realidad, ahí estamos trabajando, ahí estamos en Perú, pero trabajando con la Sierra Nevada, trabajando con productores, trabajando en negociaciones en Bogotá, lo hace con la misma tranquilidad y la misma humildad. Y eso vale mucho. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Pues sinceramente, es una persona sencilla, humilde y de espíritu. Y eso a mí me orgulloso. Me siento orgulloso de que comparta conmigo. Entonces, estamos caminando y ese caminar no ha sido fácil. Y la realidad es que la zootecnia arranca hace muchos años. Y arranca muchos años y miren el concepto. Son animal technics art. Ustedes se dan cuenta que entonces cuando llegábamos a la universidad, yo llegaba los viernes y llegaba mi hermano y llegaba yo a la casa. Y están los amigos de mi mamá, la maestra de escuela. Están los amigos de mi mamá y preguntaban, ¿y usted qué estudia? Y decía mi hermano, yo estudio medicina veterinaria. Esa es actividad orgulloso, mi hermano. ¿Y usted? No, pues yo estudio zootecnia. Y no todo el mundo decía, el mundo me preguntaba, ¿y eso qué es? A todos me han hecho la pregunta. Debe ser cualquier tecnología por ahí, ¿sí? Y cualquier tecnología, por mínima que sea, es importante para el mundo. Pero la zootecnia hoy, ¿sí? Yo le dije, mire señor, en un acto de 100 vacas, el veterinario se entiende con la vaca enfermita y como una carrera automovilística, si la vaca se enferma, va a pits. Y en el pit, la responsabilidad y el hito del veterinario es devolver la vaca a la competencia. El zootecnista se encarga de desarrollar los modelos genéticos, la nutrición, estructurar los pastos, hacer el diseño predial de la granja, la administración, ¿sí? La economía, el manejo del profit, o sea, la utilidad, el manejo de la comunidad, el liderazgo dentro del sistema, el empoderamiento de sus trabajadores. ¿Sí? Tiene que trabajar sobre el desarrollo rural, o sea, puede trabajar sobre todo el desarrollo silvestre de una región, o sea que el zootecnista contribuye con todo el proceso. Y yo en esos 30 años, ¿saben qué he hecho? Cursos de zootecnia para veterinarios. Yo confieso que he dictado cursos de zootecnia a miles de veterinarios en este país. Y la gente se asusta cuando dice que estudia zootecnia versus veterinario. Son tan importantes la una como la otra. Ni un pelo menos ni otro. ¿Listo? Entonces vamos a ser orgullosos de lo que hacemos. Y entonces miren lo que pasaba aquí. En ese momento la zootecnia era vista como una tecnología en producción animal en sus inicios. Y empieza a aparecer que es muy importante, por ejemplo, el asno fue uno de los primeros animales domesticados. El caballo fue en la zona de Turquestán, fue las primeras
de los primeros, una cosa tan sencilla como el estribo permitió a que la tribu de los hunos, por ahí en Mongolia, trepado sobre el estribo, pudieran lanzar flechas sin tener que soltarse del caballo. Se podía soltar del caballo y podía lanzar la flecha. Entonces, una cosa tan simple como el estribo. Y eso hizo que Atila se volviera el rey de los hunos y conquistara muchos lugares. Entonces, aquí, en nuestra zona, por ejemplo, hoy el pavo en México es la clave de la alimentación de los aztecas y los toltecas. Y la llama y la alpaca en Perú fueron fuente de trabajo y fuente de comida. Sin embargo, hoy un peruano se va a comer una alpaca o una llama y les parece que es feo. Imagínense, cuando la realidad que es un auquén, es el camélido suramericano, realmente es un auquénido. Y ese auquénido da la posibilidad de producir y de ser un rumiante menor que es capaz de sobrevivir ante el inhóspito trópico de las zonas altas. Esos animales están pastando a 3.400 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. Una vaca la lleva a esa edad y le da síndrome de mal del túnel y se muere. Entonces miren que vamos apareciendo. Entonces la historia de la zootecnia pasa por mucho y miren que los filósofos griegos y romanos daban tratados de zootecnia. Y 4 elementos importantes: el trigo, la discusión. El trigo dice que el hombre no domesticó los alimentos, el trigo domesticó al hombre. Y la aparición del trigo y el conocimiento del trigo hace que el hombre se vuelva sedentario y pasa de ser nómada recolector a ser un hombre sedentario. Ahí estamos hablando del algodón, que me permitía una condición tan simple. Llegaron los españoles a la península de Santa Elena en Guayaquil y se morían del calor porque traían ropa de oveja. Y los indígenas de la península de Guayaquil estaban con algodón, ¿sí? Y ese algodón tenía ropas livianas y entonces podía moverse más rápidamente y los pobres españoles estaban aguantando calor. Entonces la realidad es que en esos sitios las peleas fueron duras porque ellos tenían un sistema de adaptación a través de que producían algodón. Y esa plantica verde que ven ahí es la medicago sativa, ¿sí? Que se llama alfalfa y que sirvió y hoy es la fuente de alimentación de muchas especies a nivel mundial. Entonces, gran parte de la zootecnia se desarrolla porque había que generar comida para los ejércitos y la agricultura a través de los ejércitos empieza a generar la logística. Mientras ustedes aquí sentados, más tarde vamos a hacer un pequeño cóctel, mientras ustedes aquí sentados hay gente moviéndose para que esa logística y ese cóctel llegue aquí. Así que no se me muevan que vamos a compartir alguna cosa chévere. Y después viene Escuela del Aire de Zootecnia. El profesor Bautemén, no lo conocí lógicamente, dicta la primera cátedra de zootecnia y por allá, y empiezan a aparecer los primeros visos de la agroindustria. Y lógicamente empieza se definía la zootecnia como animales que son máquinas, imagínate, vean como máquinas. ¿Sí? La senadora hoy, ¿cómo se llama la senadora? La señora Padilla le daría un código de escuche que son máquinas que deben dar servicios y productos. La realidad es que los animales se deben de tratar con bienestar, pero generan bienestar para los seres humanos. Entonces, esta es la historia que hemos vivido en todos estos años. Y estos 50 años, pues, pasan por todo lo que pasó. Y si yo me devuelvo a las Indias, a lo que llamaban todo lo que pasaba antes de la llegada de los españoles, pues había zootecnia en México, había zootecnia en Inglaterra, en el Imperio Inca, había zootecnia con los muiscas, había zootecnia con los caribes en el Valle del Cauca. O sea, esto no llegó con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles llegaron especies que generaron un cambio en la forma de trabajar, eso estoy de acuerdo. Aparecen por allá después de entre 1810 y 1850 grandes importaciones de animales. Después, por allá en el 70, aparece, hoy el doctor Néstor nos contó todo lo que pasó hasta el año 60
Y lo que pasó con todas las misiones, la misión Michigan, la misión Chardon que venía de Chardon, que venía de Puerto Rico y llega al Valle del Cauca y plantea soluciones para el Valle del Cauca, pero él plantea las soluciones de acuerdo a lo que él había aprendido. Había aprendido sobre grandes extensiones en Estados Unidos. Yo en el año 87 fui a estudiar a Canadá y les pregunté, venga señores canadienses, yo vivía con alemanes y les pregunté, muéstrenme una montaña. Y me llevaron a mostrarme una montaña que tenía 30 metros de altura. Yo dije, definitivamente voy a aprender metodologías de trabajo, pero cómo se trabaja una montaña no lo voy a aprender aquí, lo voy a aprender en Colombia. Y hemos venido desarrollando procesos que han transformado las montañas en Colombia, manejando un sistema agroecológico y con sostenibilidad. Entonces, por allá también, momentos importantes. El comercio de la carne en Colombia empieza a crecer en 1920 y hoy está expandiéndose muy fuerte. Y si el tratado con China se da, la carne que hay en Colombia, las 29 millones de cabezas, no van a alcanzar para abastecer esos mercados porque van a pedir mucho más carne. Entonces quiere decir que la zootecnia viene creciendo fuertemente. Y hay que dar discusiones como aquí en esta universidad, ¿por qué consumimos tantos kilos de carne? Hoy consumimos más de 100 kilos de carne per cápita, pero hay sociedades que consumen más de 160 kilos. Y vienen discutiéndose cuánto debería ser el consumo de un ser humano en el país, de acuerdo a condiciones socioeconómicas. El consumo de carnes viene variando, pero hoy está discutido ese tema porque tiene unos conflictos ambientales, unos conflictos de intensificación sostenible y unos conflictos agroecológicos fuertes. Entonces viene también en el año 72 la facultad se crea la zootecnia en Palmira. Esta foto que están viendo aquí, son los primeros, es la primera promoción de egresados, ahora se las transcribo. Azovalle se crea en 1985 con un grupo de visionarios donde estaban los profesores Hugo Sánchez, Luis Miguel Ramírez, Arturo Owen, una serie de José Oscar Sierra, pero estudiantes que tenían la berraquera de salir adelante y profesionales como Julio César Castro, o aquí mi amigo Mario Carvajal, o Patti, y fueron creando, o el tarjetón 005, Guillermo Barrios, tiene el carnet 005 de socio de Azovalle. Somos más de 300 socios en Azovalle, y de esos socios activos somos 35, y que hemos trabajado los 12 que siempre andamos por ahí, 12 o 15, pero nos movemos, eso es importante. Entonces miren ahí, en el 94 el Congreso Nacional de Zootecnistas, más de 800 personas logramos unir en ese proceso. 2004 repetimos el Congreso de Zootecnia, y en el año 2024 el Banco de la República no alcanzaba las sillas para una charla en la COP19 porque estamos hablando de sostenibilidad. Y Juan Fernando mueve las fichas y hace que nos invitan a participar, y fue una de las charlas más publicitadas y más llenas dentro de la COP. Entonces, Azovalle este año recibió de parte de la Gobernación del Valle la distinción de la Orden de Caballero del Valle del Cauca. Y eso es un orgullo para nosotros. Entonces, porque entonces empieza una historia por ahí en los 50 miren la gente, yo no me imagino yo en la granja de zootecnia recogiendo huevos con saco y corbata. Muy bien, claro, pero lógicamente, pero miren algo interesante, en los 50, Enrique Álvarez, que era un hijo de españoles, aquí de origen español, Enrique hace su tesis de zootecnia e implementación de yema de huevo. Lógicamente la doctora de Estela no se la dirigió, por seguro. Incluso en esa época todavía no había nacido, entonces no es simplemente. Pero enfermedades como el Newcastle o enfermedades como la peste porcina o la aftosa hacen que en el país, si se están muriendo los animales, había que reaccionar, y se crea el Instituto Zooprofiláctico, posterior Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces miren que nacen es por necesidades.
La necesidad genera las posibilidades. La zootecnia existía en pocos países. Se llamaba en Estados Unidos Animal Farm Branding. Y allí se desarrollaban técnicas. Y en el 59, en la Facultad de Agronomía se estaba haciendo derribe de animales, lo que están haciendo los muchachos ahora. O sorprendentes resultados del cogollo de la caña. Descubrieron que el cogollo servía para comer. En Cali hay 6.000 caballos, antes de que había 6.000 caballos caminando en las calles de Cali, ya los suspendieron. Y ahí nadie sabe, hay diagnosticentros de caballos, había diagnosticentros de caballos en Cali. Diagnosticentros que vendían una cajada de cogollo de caña con 1 kilo de miel y 300 gramos de medaza. Esa era la comida para esos caballos en Cali. Y se vendían zapatos para caballos. ¿Conocen los zapatos para caballos ustedes? Las cerraduras. Un amigo mío, comprendiendo ese mercado, no vendía zapatos para caballos, vendía puntillas e importaba puntillas de Colombia. Entonces hay una cantidad de cosas que, unos negocios gigantes amarrados a esto. Y entra el tema político. Es cuando decimos que no hablemos de política, no hay nada que hacer, nos toca. Nos toca. Entonces en esa época había una gran discusión entre la Guerra Fría. Había dos países. La Revolución Cubana del 59, Castro y sus peludos sacan a Batista del Cuba y viene por aquí acá un señor que llamaba John F. Kennedy. Era una pelea entre los gringos y los rusos. Y los rusos representados en el hemisferio por Fidel Castro. Fidel Castro se consigue una vaca que logra dar 104 litros de leche. Y todas las mañanas se escuchaba en Radio Habana Cuba, y aquí en la Universidad Nacional se alcanzaba a escuchar. Y entonces decían, estamos en Radio Habana Cuba, hoy son las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana la vaca Ubre Blanca dio 104 litros. Estamos a una temperatura de 34 grados centígrados y un calor en berraco, y Ubre Blanca dio 104 litros. Escuchar a los gringos, y esa discusión hizo que el señor John F. Kennedy le dijo a los gringos, ¿y ustedes se van a dejar echar polvo de ese señor cubano? No. Y empiezan una discusión, y a partir de todas esas discusiones, esas peleas políticas, Estados Unidos desarrolla un proyecto que se llama el proyecto Linda Chico. Y salió un toro Linda Chico, que hoy es padre de todos los toros estadounidenses y que produce más de 100 litros de leche. Entonces miren que eso, hasta eso, en eso tiene que ver los sorprendidos, golpear. ¿Qué pasaba entre esas dos peleas? Lógicamente, en esta facultad, en el año 59, ¿sí? Los muchachos capuchos, que como le dicen aquí, salían a pelear y a poder y a decir, la pelea era bastante beligerante en esta facultad, porque eran las dos versiones. Había gente que creía que el modelo era capitalismo y el otro que pensaba que el modelo era socialismo. Y esa discusión hay que seguirla buscando. Yo personalmente creo que hay que crear nuestro propio modelo. Creo que esos modelos importados han demostrado que son ineficaces en ambas zonas y que podemos construir un proyecto que yo diría el modelo chichorreano, alguna cosa diferente, pero que creamos, porque todos tenemos que vivir en este país, quiera o no quiera, guste o no nos guste, tenemos que tener un espacio en el país, todos los colombianos. Entonces, personas como esas buscaban. Ahí está el profesor Newman y había un grupo, el segundo de la línea se llama Humberto Arango. Y Humberto Arango, si fue decano de esta facultad, todos le decíamos amigablemente el loco Arango. ¿Sí? Y era el loco Arango, el tipo supremamente inteligente. Era ingeniero agrónomo de esta facultad y máster de la Universidad de Michigan. Y teníamos, y aquí al lado de aquí, a este lado izquierdo de la foto, aparece un señor importante para muchos de ustedes que todos lo referencian. ¿Dónde damos a mis estudiantes? ¿Dónde damos la clase? En la universidad. Cuando les digo vamos a ver los pastos, ¿a dónde? En la granja que Mario González Aranda. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Mario González Aranda. Una característica específica. Entonces miren que aparecen otros personajes. Silvia McCoy trae 500 gallinas al Valle del Cauca. Ahí las están las gallinas Lerner, importadas de Estados Unidos, las saca a la Universidad Experimental
de la granja del 48, la granja de Lica. Y uno preguntaba, ¿y no había gallinas en Colombia? No, no había gallinas. Pero en estos días, ahora que Néstor estaba dando esta mañana la charla, veía un artículo, doctor Carlos, había un artículo por allá en una revista que mostraba que cerca del Señor de Zipán, en Perú, aparecen unos incas, desentaron unos grupos de indígenas incas y encuentran gallinas, ¿sí?, europeas en las tumbas de los incas. ¿Qué hacían las gallinas? No, es que el mundo está interconectado, había movimientos. Esta semana, si se puede ver estos días, lo de Chiribiquete, se van a dar cuenta que los que hacían las pictogramas en el Chiribiquete habían estado en Brasil y venían recorriendo toda América. ¿Sí? No las caminatas, las berracas, pero las situaciones nos hemos demostrado que. Entonces Silvia McCowen lo que hace es que dicta cursos de zootecnia y dicta cursos de avicultura. Y la avicultura, mira, Revista Nacional de Agricultura, primer Congreso Nacional de Agricultura en 1962. Y aparece en esos años finales de los 50 y de los 50 y los 60, una explosión de zootecnia por todos lados. Ese señor que está ahí en la foto se llama Aurelio Llanos. Yo que trabajo en la parte de alimentos, nuestra empresa, una empresa muy chica al lado de nuestra empresa, es la cabeza de un alfiler comparado con soya. Soya significa Soto, Llanos, dos hermanos, dos cuñados. Aurelio Llanos, que era un ingeniero agrónomo y había estudiado en Estados Unidos, viene porque resulta que aquí los que vendían concentrados en esa época era Purina, Quaker, Red Rose, y ellos importaban el alimento en Colombia. Y ahí había unos cuantos molinos en el país. Y Aurelio aprende de formulación. O sea, seguramente Aurelio entendió lo importante que es una regla de tres, como les digo yo a mis estudiantes. Y ellos vienen y Aurelio crea una compañía que hoy comercializa más de 2 millones de toneladas métricas al año de alimento concentrado. Después, otro grupo de inversionistas ven algo importante y crean la fábrica de alimentos y concentrados y abonos, que se llama Falcón. Hoy, Finca S.A. Y posterior a eso, Finca, y lo digo con orgullo porque soy parte de la historia, en el año 2000, mi tesis de maestría en la Universidad de los Andes fue la venta de la compañía y se le vende el Grupo Contegral y hoy se llama Grupo Vinos. Entonces somos partícipes de esa historia y nos sentimos orgullosos por eso. En el año, por allá en esos mismos años, aparece el Inca y aparecen empresas importantes para la región. Miren, en 1968 nace Rica Rondo, hoy pertenece al grupo de empresas, dueño de Zenú y de Suizo. Aparece Avícola Nápoles, aparece Pfizer, y el dueño de Pfizer, Charles Pfizer, viene a Cali y dice: qué belleza ciudad, yo quiero tener aquí una empresa, y se trae a Pfizer por acá, una empresa familiar de alta competitividad. Y entonces después se crea la empresa nacional de medicamentos de Colombia. Entonces miren todo lo que ha pasado ahí, y entonces en ese mismo año después aparece Pollo Zaretano en Bogotá. Udailao Carvajal y Alfredo Ramos, dos cuñados, que hacen una compañía que llama Carvajal, donde Guillermo aprendió a trabajar, ¿o no, Guille? ¿Sí? Tuvo zootecnistas de esta facultad todo el tiempo gerenciándola, carísimo. Un Carvajal, ¿sí? Entonces aparece ese señor Hoyos, es el padre de Alfredo Hoyos, hijo de Bernardo Hoyos, dueño de Frisbee, donde todos en estos días estamos peleando la marca Frisbee y no la dejemos morir, porque se le acaban de robar la marca en España. Lo escucharon, ¿no? Entonces miren lo chévere, que todo está conectado. Esto no es nada que Incubadora Santander, hoy es Pollos Quiques. Para muchos de ustedes no les resuena. Pollos Quiques hoy tiene 14 millones de aves y va a ser el empleador de muchos de los zootecnistas de esta facultad. Si le paramos, podemos, porque en Caloto, o sea, a menos de 100 kilómetros de aquí, tiene 4 millones de aves en Caloto, Cauca. Entonces,
miren lo importante que son todas esas unidades para nosotros. Y si esas unidades están creciendo, pues, y la explosión de la zootecnia tenía que dar. Entonces, un amante de la zootecnia tenía que nacer en ese año. ¿Sí? Entonces, Fernando Morales nace en el año 66. Ahí lo tiene, pues, para que vea que nací en medio de todo el ejercicio. Entonces, viene acá otras condiciones. ¿Quién me dice, por ejemplo, qué raza es ese cerdo que está ahí? Hoy alguien me diría, no es un piedra, era un cola china. Entonces, no se nos puede olvidar que el profesor Norton nos enseñaba de razas, nos decía qué raza venían ahí. Los gallineros vienen, los gallineros en el aire. Pobre los del ICABE, nos fueran a certificar esa pobre avícola que está ahí, con los gallinas y los estuvieran comiendo comida ahí de alimentos, estuvieran también las torcasas. Y el pobre del ICA estuviera más preocupado que un berraco con ese tema. Entonces, lógicamente, la universidad se proyecta en el desarrollo regional. ¿Sí? Quaker dice, el gallinero más grande en Santander posee 2.400 aves. Eso es un mini gallinero para lo que hay hoy. 14 millones de aves tiene una empresa como Huevos Quiques. 5.000 pollos de engorde. El DAN informa que Colombia en ese momento ya tenía 19 millones de aves. Entonces, imaginen lo que ha crecido esta industria cuando los costos de la época, a los que les guste de costos, la construcción de un metro cuadrado de galpón costaba 60 pesos. Hoy cuesta 150.000 pesos por metro cuadrado. La construir un pollito un día era de 2 pesos. ¿Quién me dice cuánto cuesta un pollito un día hoy? 700, 800 pesos debe estar un pollo, de un pollito un día. Y el alimento, ¿cuánto? 4.500 un pollo de un día. Así, uy. Entonces, quiere decir que la incubación está buena en el negocio. Y un kilogramo de alimento costaba 1.1 pesos. Hoy un kilogramo de alimento, pero en medio de la industria cuesta 2.000 pesos. Entonces, miren, por eso aparecen esos gráficos, esas son las caricaturas de Pepón en la época. Los que ya tenemos varios años, ¿no quieren Pepón? ¿Sí o no? Entonces veíamos a Pepón haciendo caricaturas en la televisión y muestra un pollo subiendo. ¿Qué sucedía? Que la sentencia, ¿quién pidió pollo? Salía de esa época, porque nosotros comíamos carne bovina, que era más barata que el pollo. Y los que pedían pollo, era realmente el día de la madre se comía pollo y el día del padre. Bueno, el padre cae no es pollo. Vamos a ver qué. Yo tengo ahí esa dificultad que el día de mi cumpleaños es el día del padre, ¿sí? Y coincide con el día del zootecnista. Entonces siempre me toca la parte media para las 3 celebraciones. Entonces yo siempre alego por ese tema, no mentiras. Siempre me cuidan bastante. Entonces miren una feria de exposición, a los que estaban hoy viendo la feria de exposición, esa es la feria de exposición, la feria de Buga, unas bancas de alta calidad. Y entonces aparece, y vamos a seguir trabajando con la Asociación Nacional, con ANSO, y sacar ese documento de ¿sabías qué? Para un personaje como Samuel Posada Saldarriaga, ¿sí? Promueve la creación en 1962 de la carrera de zootecnia. En el 66 se crea la carrera de zootecnia en la sede de Bogotá. Germán, realmente el doctor Samuel Posada era un líder, fue presidente de la Asociación Horste y mire, socio honorario de la Asociación de Zootecnistas del país. O sea, esta asociación ha hecho historia, Julio, gracias a tu trabajo y gracias a personas importantes. Y entonces, el empuje de la carrera de zootecnia en esta región y el sueño lo construye ese señor, ¿sí? Mario González Aranda. El señor era un agrónomo de la Universidad Nacional, había estudiado su máster en nutrición en Oklahoma State University, y el señor muere una característica muy simpática. Se le apaga el carro en la Flor en Cali pasando la carrilera y un tren lo atropella y lo mata. Entonces, bastante trágica la historia de la zootecnia para Palmira. Y entonces en el año 72 se
que retoma todo ese sueño y le ayuda al doctor Mario a conceptualizar es Humberto Arango y crea la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y la universidad busca a un innovador y se trae a la región a una persona que venía de Antioquia, que era un santanderiano bastante recio, por cierto, era maestro de maestros, que se llama Irenaco Castro. Los que tuvimos la oportunidad de ser sus maestros, sus estudiantes, sabemos lo que era la responsabilidad y el compromiso. Sabemos qué era la disciplina a través de hoy, de un tipo como Irenaco que hoy vive. Yo me decía que está por el orden de los 96 años, él debería estar aquí parado. Y yo le diría, y yo me inclinaría hacia él y le diría, maestro, usted es una de las personas que yo admiro en este mundo hoy por hoy. Y entonces aparecen los primeros zootecnistas, ahí los puedo ver, los conozco porque he trabajado con algunos de ellos. Jaime Cano fue profesor de esta universidad, el señor Eduardo José Barona, trabajé con él casi 15 años, me di golpes con él varias veces, bastante complejo. Rodolfo Montoya trabajó conmigo en Finca S.A. Aparecen varios, Juan Manuel Vélez y Fanoloyos. Entonces, esta es la primera promoción de zootecnistas de la facultad del año 78, creo que fue en marzo del año 78 que se graduaron. Te tocó, Julio, la graduación, me imagino. Entonces, entre otros, los grados aquí eran un relajo total. Hoy son muy solemnes, pero en la época los grados eran una recocha de aquí a la luna. Era muy simpático y era muy agradable graduarse. Entonces, entre el 70 y el 80 aparecen no solamente las facultades, sino que el INCA y Corporica desarrollan todas las técnicas de marcadores moleculares para poder estudiar enfermedades. Se crea la zootecnia en Palmira, nace del COL. Se genera la ley quinta del año 73. ¿Sí? Y la ley quinta del año 73 permitió que muchos profesionales lograran finca. Hoy, tener su terruño, hoy muchas de esas posibilidades es que se necesita que el campo esté dirigido por agrónomos, veterinarios, zootecnistas. Y necesitamos leyes de ese tipo para que promuevan la posibilidad. Hoy la tierra es un medio de apropiación muy fuerte y no necesariamente acá tiene precio de acuerdo a su valor productivo, tiene precio según a dónde esté ubicado. ¿Sí? Entonces, vamos a enfrentarnos a que a futuro habrá que trabajar sobre esa posibilidad. Esa ley 73 del 85 también es importante porque se reglamenta la medicina veterinaria, la veterinaria y zootecnia y la zootecnia en Colombia, y es la que estamos revalidando en este momento. O sea, que les pido el favor que participen de estas discusiones, porque si no, los zootecnistas o los veterinarios, si no participan, van a quedar excluidos de las leyes de sus potenciales de trabajo. En el año 85, los que fuimos, llega un señor que se llama Tomás Reguilar Presto, y ahora les voy a contar quién es ese señor. Y nace Azovalle y se organiza el 6º Encuentro Nacional de Zootecnia. Así que, Julio, muchas gracias por avivar ese juego, porque sé que el trabajo que tuviste con todo eso. Después del año 94, ¿sí? Entre el 90 y el 2000, se quiebra la industria avícola. Los que estábamos en esa época, Guillermo, nos tocó que recoger cartera tremenda, ¿cierto? Porque los productores eran libres. O sea, ellos producían 10.000 pollitos y se les entregaba a un comercializador, y el comercializador no les pagaba, y después ellos quedaban en la isla. Y eso hizo que la industria avícola se consolide y se empiece a generar grandes integraciones. Posteriormente, acabamos de pasar un tema de la apertura económica, y no necesariamente fue solo por la apertura económica, porque los insumos cayeron de precio. Fue por el hecho de que no había integración hacia el mercado. Aquí, a los zootecnistas, hemos sabido mucho de producir, pero se nos ha olvidado comercializar y llegar al mercado. Ahí es donde fallamos muchos de nosotros. Y ahí se crean grandes asociaciones, como la Asociación Colombiana de Porcicultores. Aparece Pendiagro, la gran integración de hoy, que pertenece a Cárnicos Sedú, Alimentos Cárnicos Sedú, hoy no crece, Unifor, Cercafé, continúan problemas y lógicamente algo que genera. En
esta época unas tensiones políticas y un radical que les decía que creía en el proceso de paz, pero que les dijo la verdad es a las FARC, es asesinado por Fedegan, se llama José Raimundo Sojo Zambrano. Las fábricas de alimentos se empiezan a consolidar y aquí aparecen estas personas. ¿Sí? Así que yo aprovecho, Julio, para que pares un momentico y mires al auditorio para darle gracias y démosle un aplauso a uno de los creadores de la Asociación de Socorristas del Valle y lo que sea. Hacen el Encuentro Nacional de Zootecnia y me parece muy simpático. Estaba yo en Brasil en un seminario, compartiendo un seminario y me estaban hablando de la braquiaria Sarais. Y le dije, esto se llama niños, no se llama braquiaria Sarais, no se le inventaron en Brasil, se le inventaron en Palmira. El profesor Toledo, braquiaria Toledo, el profesor Toledo que fue nuestro profesor. ¿Sí? Entonces, y estuvo en ese congreso dictando su conferencia. Ya, esta facultad de historia, digamos, en la braquiaria Sarais, hoy es una de las braquiarias más extendidas en los pastos tropicales del mundo y fue desarrollada en Palmira. Lo que pasa es que no nos creemos todo lo que hemos hecho. Está Álvaro Pío, que hoy lo invité, por alguna razón no pudo llegar. José Oscar Sierra, profesor de la Universidad de Antioquia, y que fue el que promovió, como él trabajaba en SIDA, logró que el doctor Maestro lo apoyara y que movieran todas esas condiciones para que pudiéramos traer a una cantidad de personas importantes. Y Jorge Carmosa, que también lo invité, no pudo estar aquí, quería que compartiera. Está Jorge Medrano de Rosario y Alexandra Rosales también de la asociación. Y esa reflexión, esa década se logra la sede propia, se consolida la investigación a partir de la creación de centros de investigación pecuaria y aparece en el país. Y ahí está Ciro Molina, que ya lo hablamos en la charla esta mañana, y Eugenio Concha. ¿Quién recuerda a Eugenio Concha? Eugenio Concha, cuando hacíamos conferencias en esta, venía un Eugenio, padre zootecnista, era un ganadero que siempre estuvo al lado de la universidad y que siempre dio la importancia de integrar la asociación, la asociación de zootecnistas, el mercado, la universidad con los productores. Siempre él nos decía, hay que hacer eso. Y entonces por ahí en el año 85 la industria cañera trae a un señor, porque había una crisis, y lo trae que había a un señor que estaba en la isla Mauricios en Puerto Rico y había dirigido el Instituto de Ciencias de La Habana y se llama Tomás Reginald Preston. Y Tomás Reginald Preston, y yo tengo la ventaja de acaba de llegar de Canadá y entonces teníamos, y Tomás hace esa charla que la realiza el profesor Hugo Sánchez Guerrero con todo su equipo y Hugo invita a desarrollar y traen a Tomás Preston. Ese día yo me arrimo y le digo al doctor Tomás y me dice que le pido que me firme ese libro que llama Producción Intensiva de Carne, libro que había escrito yo en Venezuela. Y le digo, doctor Tomás, fírmeme ese libro. Y me dijo, no, Fernando, lo que tienes que hacer es quemarlo. Y le dije, ¿por qué, profe? Porque estoy reconsiderando la zootecnia tradicional. Hay que buscar nuevas alternativas y nuevos modelos autóctonos en cada una de las regiones después de todos esos años. Me pareció simpático lo que me dijo, pero le dije, doctor Preston, no lo voy a quemar. Me lo voy a leer completo para entender qué es lo que pasaba. Y un contrapeso, porque es que siempre, como entre derecha e izquierda, yo tengo que ponerle contrapeso a las ideas. Y un contrapeso se llamaba Arthur Owen. Y Arthur Owen me dijo, ¿cómo que hay que quemar el libro? ¿Cómo que hay que quemar las tablas del NRC? El señor está loco. Arthur Owen venía de la Universidad de Nebraska y me dice, léete las tablas. Y si lees las tablas y aprendes de eso, vas a ser un gran zootecnista. Hoy, los zootecnistas, los formuladores más reconocidos del país, lo digo con orgullo, hemos sido nosotros. Para los que no sepan, yo trabajé en la dirección de desarrollo de finca por muchos años. Hoy me contratan compañías como Carrier en formulación. ¿Y por qué me da alegría? Porque esa decisión hizo que yo me pusiera el ojo a entender, a estudiar un tema. ¿Sí? Y hoy esas posibilidades es lo que yo digo a mis estudiantes.
aprovechen las fuentes de información. Y entonces, claro, el doctor Hugo Sánchez me dice, mira Fernando, me ayudas porque vamos a traer un señor que le digo al doctor Hugo Sánchez. Y dije, ¿quién es el señor? Y me dijo, es el señor que sabe más de proteína de sobrepaso del mundo. Y necesito, aunque no habla nada de español, necesito a alguien que sea el tuerto en la tierra de los ciegos. Yo acabo de llegar de Canadá y me tocó encargarle 45 días a la maleta a ese señor. ¿Qué me pasó? Es que aprendí como un berraco de nutrición bovina gracias a Román Melenga. Entonces yo le digo a mis estudiantes que hay que aprender otro idioma, ¿sí? Porque hay que ver las potenciales. Ahí está Paola con el doctor Presto. ¿Sí? No sé que no, Presto no le pasa los años, porque todo el tiempo, ¿cuántas personas han pasado trabajando en la corporación CIPAM? Cantidades de tesis que se han hecho aquí con CIPAM. Y a través. Entonces, miren, en el año 94, Enrique José Molina le dice, Fernando, hagamos un encuentro, pero hablemos de sostenibilidad. Yo le digo, venga, pero le vamos a hablar al mundo que tiene 7 años, porque le vamos a hablar con lenguaje 25. Nos estamos equivocando, Enrique. Le dije, pero es el tema del futuro, la sostenibilidad. Yo realmente le dije, te creo, y hoy, no le muestro. Hoy construimos un proyecto de ese tipo y algún día tienen la oportunidad de compartir y de invitarlos a nuestra granja. Se dan cuenta que ese sueño que escribe ahí, hoy nuestra granja de producción con Angélica en nuestra región. Tenemos peces, tenemos hombres trabajando, tenemos coclis, tenemos osos de anteojos, guerrillos por todos lados, pero tenemos de todo. Eso, la realidad es que la biodiversidad es importante. Sí. Entonces, eventos que hemos desarrollado, Encuentro Nacional de Zootecnia, capacitación de producción de ganaderas, también de producción avícola, cursos, talleres, seminarios de actualización de sistemas pecuarios, comités de las ferias, ayudamos en todas las ferias de Palmira, de Buga, de Tuluá, congresos nacionales, proyectos de investigación. Desarrollamos el plan de especialización bovina en 2004. Y eso le permitió al departamento tener claridad de cómo debía hacerse la ganadería, lo hicimos con la sociedad de agricultores y ganaderos, aquí está Eliana, que trabaja en la asociación. Fuimos operadores de la feria abierta más grande del país, que se hizo en Rosario, que se llama Expo Palmira. Y operamos una feria a cielo abierto, como lo hemos querido, con las cosas, lo queríamos mostrar sorgo, pues había sorgo sobrado. Y eso realmente se tiene titanes y nos tocó un trabajo algo sobre eso. Lo más destacado, más de 50 profesionales han llegado a esta asociación y han conseguido trabajo. Y hace rato pasamos yo quisiera un inventario, más de 100 profesionales han conseguido trabajo a través de la asociación de zootecnistas. Por eso sí que es importante que esto exista, porque aquí se integran todas las edades, todas las conocimientos, aquí compartimos. En esta asociación discutimos desde de tendencia de izquierda, centro, derecha, hablamos de posibilidades y lo hacemos con respeto. Y eso nos permite que haya amistad, haya reconocimiento a colegas, haya integración social. Ese señor que está aquí abajo, por ejemplo, con Mario, Piedad Rebellón y Juan Guillermo Vallejo. Piedad Rebellón dedicó 35 años de su vida a ser instructora del CEN. Y el señor Juan Guillermo Vallejo, alcalde de Tuluá, como zootecnista. Increíble el potencial que tenemos como profesionales del campo. ¿Ya? Jorge con el señor, el hombre Pilaricú, ahí está Dagoberto. Así que, mirad, todos los trabajos que hemos hecho, mire, somos referentes mundiales. Enrique José Molina lo vienen a visitar de todo el mundo a Enrique y a Carlos Hernando, mostrándole qué es la sensibilidad ambiental a través de su proyecto de la Hacienda de Pico. Entonces, somos referentes mundiales. Cuando yo estaba en el Club San Fernando, en el año 87, yo veía a Julio y al profesor José Oscar, y yo decía, yo voy a estar allá algún día dirigiendo el Congreso, porque me gusta lo que está haciendo Julio. Y ahí tuve la oportunidad de ser presidente de la asociación entre el año 2002 y 2007, más o menos. Ahí está todo el equipo de trabajo, porque esto no se hace con nadie. Mientras ustedes están aquí sentaditos, pasando la chévere, detrás de esto hay una logística trabajando. Y no la estamos viendo, así que esa es
la más importante, yo el que menos saco realmente de todo este trabajo. Y ahí estamos todos. Miren, ese señor que está ahí a la izquierda, al lado mío, se llama David Brum. ¿Saben quién es? Es el tipo que más sabe de bienestar animal en el mundo, de la Universidad de Oxford. Y lo teníamos aquí en Palmira. Y algunas veces se nos olvida quiénes llegan, porque la realidad es que tenemos que empezar a darle relevancia a lo que llega. Me imagino que el doctor Jaramillo le ha pasado lo mismo a Luz Estela cuando trae conferencistas. Tenemos que darle más difusión a todo lo que nosotros hacemos y lo importante de que está ahí. Ahí está José Manuel Palma de la Universidad de Colima, estaba la doctora de Silvestre brasilera, Fabián, que fue director de la Asociación Nacional de Zootecnistas, un grupo de profesionales, Enrique y Paola, que estamos ahí desarrollando. Entonces, eso nos ha traído dolores y desencantos y desamores, pero también reconocimientos. Hay gente que le molesta que la asociación haga cosas, porque no lo hacemos para reconocimientos. Esto no nos interesa. Lo que más nos interesa son ustedes, las nuevas generaciones, decirles que tienen una oportunidad como zootecnistas para salir adelante. Lo que más nos importa. En el año, por allá, antes del COVID, fuimos un grupo de profesionales y nos fuimos, hicimos un proyecto con la Universidad de Caldas y llegamos a hacer un trabajo en ganadería de altura y heladera. Cuando nos dijeron, los vallecaucanos vienen a hacer un trabajo en heladera y se burlaban de nosotros en 3 países, en Neira, en Filadelfia y en otro municipio ya me olvida, estamos haciendo ese trabajo. Empezamos a hacer todo un trabajo con tecnología incaica. Yo había ido a conocer que se hacía en Tiahuanaco, que se había hecho en todos los desarrollos de terrazas en Ollantaytambo y el Machu Picchu, y fui a mirar todo lo que se hacía y empezamos a aplicar. Y algunos locos me frenaron. Miren esa ganadería donde los animales no pasan de arriba hacia abajo, sino lateralmente. Y entonces no hay tanto desarrollo, no hay tanta erosión. Y ese tipo de trabajos nos fuimos todo un grupo de profesores de esta facultad. Y les dije, lo primero les dije a los paisas, venga señores paisas, que les quiero decir que el Valle del Cauca no son solo 300.000 hectáreas planas, son 1.200.000 hectáreas en ladera entre las zonas de Cumbre, la Cumbre, Restrepo, Versalles, Palmira Alto, Tuluá, Sevilla, Caicedonia. Hay una cantidad de tecnologías que se han desarrollado en el Valle del Cauca, porque el vallecaucano es emprendedor. No cree que no, porque confluyen la raza caucana y la raza paisa y se cruzan entre sí. Y entonces, después, en pandemia, con la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, el programa Páramo de Bosque y la Fundación Asuamaini y un grupo de instituciones, trabajamos un proyecto de páramo, cuidando el páramo de las Hermosas, 1 millón de árboles sembrados. Y realmente esto ha sido un trabajo donde arriesgamos hasta nuestra vida. Y la realidad es que hoy es de respeto ese proyecto es analizado con todos los impactos que hemos tenido y las metas indicadores en biodiversidad. Es una belleza lo que hemos hecho. Estos días tuve la oportunidad de medio mostrarle a los estudiantes de una de estas salidas y mostrarles lo que tenemos. Por ejemplo, eso que ven allá es un venado conejo, ¿sí? En la zona a 36 kilómetros de donde estamos aquí. Al lado, Tucán, oso de anteojos, tenemos más de 100 osos de anteojos en el páramo de las Hermosas que estamos defendiendo. Las lagunas que tenemos, más de 100 lagunas en toda la zona del parque de las Hermosas. Así que, miren, las potenciales que tenemos para desarrollar. Y hoy, a partir de ese proyecto, la alcaldía de Palmira empieza a desarrollar los primeros pagos por servicios ambientales PSA y se hicieron a través de este proyecto. Eso que nos dice que nos invita a que tomemos decisiones. Yo no trabajo en avicultura ni en porcicultura, no, porque no se gana dinero, se gana muy buen dinero. No trabajo porque muchos de los sistemas son muy buenos, pero están reformados. Yo creo que en el sistema ganadero porque me permite crear, hacer zootecnia, o sea, técnica, arte, desarrollar el arte. Por eso, ese proyecto que estamos ahí
lo desarrollamos con el Comité de Ganaderos del Caquetá. Y hoy reconoce que la denominación de origen queso Caquetá, pues participamos como dentro de la idealización de ser. Cuando alguien en Bogotá se come un pedazo de carne y tiene un pedazo de queso encima de la carne, tiene una flechita con un código QR. Y ese código QR, usted lo entra en el restaurante e inmediatamente le referencia a un árbol de Caquetá. O sea, somos revolucionarios en contra. Hoy el Chiribiquete tiene 480.000 hectáreas taladas por disidencias FARC, de Mordisco y de Calarcá. ¿Sí? Y eso, y campesinos que están buscando a través, primero, cultivos de uso ilícito, venta de maderas finas, y por último, siembran pasto y meten una vaca. Y el culpable de la vaca, no, el culpable es el ser humano, el hombre que no está entendiendo la racionalidad de las cosas. Y estamos acabando con el pulmón del país que se llama, y del mundo que se llama el Amazonas. Véanse lo del Chiribiquete para que vean el drama que estamos viendo. Hay un podcast de María Jimena Luzal que lo pueden leer para que vean el drama de lo que estamos viviendo. Y yo sé el conflicto armado, cómo se ha presentado en este país, y aquí se dan las discusiones. Pero hoy lo que estamos haciendo es un daño a al tema ambiental en Colombia es muy grave. Y nosotros lo único que hemos es tratar de restituir de que eso no pase. Entonces ese trabajo que hicimos con los productores de ciertas zonas de Montañita y Morelia, hoy está dando el resultado. Y hoy son un referente para la Federación de Ganaderos. Y salió en ideas que se comparten desde esta facultad. Entonces, miren, está agendamiento de Yogo que dice, la disciplina tarde que temprano meterá la inteligencia. Bueno, llegó ese día. A esta altura no se salva el país más avanzado, sino la tribu más civilizada. Yo los invito a que seamos una tribu civilizada, que nos comprendamos, que nos discutamos, que hagamos relaciones, sí, entre todos nosotros somos capaces de conversar, a pesar de que haya diferencias políticas, diferencias de credo, haya posibilidad de construir. Yo te invito, Luz, Carlos, que están acá, Carlos salió, pero Luz, al decano se lo dije hoy, las discusiones del futuro de la zootecnia, aquí debe estar obligatoriamente todos los profesores de esta universidad discutiendo. No tenemos que dejar. Esta charla de esta mañana, Luz, del profesor Darwin, sensacional. ¿Cuánto lo hemos hecho en las discusiones en la universidad? Tenemos que discutirlo para mirar para dónde vamos, para que podamos tener lineamientos claros de qué le vamos a enseñar a estos muchachos. Yo entiendo que haya libertad de cátedra, pero tiene que haber unos lineamientos claros de para dónde va el departamento, porque si no estamos jodidos. Por eso Azovalle es un reconocimiento de que las cosas se pueden hacer. Allí hay petristas y juridistas pagados. Si es hablar de, porque yo no creo ni en juristas ni en petristas, creo en forma de pensar y en forma de ver el mundo. Son diferentes, pero es posible discutir, es posible ser racionales en la discusión y ser seres humanos. Diego Jacinto que entiende esto y entiende que es estar aquí discutiendo entre nosotros, entre las mismas formas. Así, señores, que no tengo más que decirles, sino que Azovalle ha sido un innovador sostenible. Y yo personalmente, que en estos momentos nadie me está pagando por esta charla. Es más, esta charla estoy pagando por mi parte, para que sepan. Lo estoy disfrutando. Porque la realidad es que es para ustedes, sobre todo para los muchachos jóvenes. Les estoy pidiendo que aprovechen la sensibilidad de la carrera tan linda que escogieron. Somos unos amantes. Entonces, primero, quiero agradecerles a todos y muchas gracias. Créanme que esta charla la invitaron los mismos estudiantes, no pedí yo como moderador. Me tocó moderador porque me asignaron el día de hoy. Vamos a hacer una charla antes de pasar al hotel y a la muestra empresarial. Vamos a hacer una charla que es un conversatorio. Vamos a divertirnos aquí un momentico y espero que estemos todos aquí. Entonces vamos a pasar un grupo de personas de varias décadas
Vamos a tocar desde julio, desde mayo, hasta los jóvenes de hoy. Van a pasar aquí al frente. Les los voy a invitar para que vengan y